No pudo ser y ayer no tuvimos la posibilidad de seguir peleando por el ascenso a la primera división. Diréis, bueno, si esto no es un programa de deportes, ya lo sé, pero si el Almería hubiera conseguido seguir peleando por el ascenso y hubiera conseguido llegar a primera división, ¿dónde podría haber celebrado el ascenso? Hombre, pues alguna fuente. Hombre, y las fuentes ya cada vez nos quedan menos, salvo todo lo que es la avenida Federico García Lorca, que por ahí sí hay algún rinconcito con agua, pero bueno, sería la Plaza de las Velas, o podría ir, pues no sé, a la propia Rambla un poquito más arriba, o, y aquí es donde quería yo llegar, a la Plaza Vieja, porque hoy, ¿a qué estamos hoy? A 12 de junio de 2025 se pone el punto y final. De hecho, se ha puesto, porque hace algo más de una hora y media más o menos, se ha celebrado ese acto de inauguración, de apertura de la Plaza Vieja de Almería. Yo no sé las décadas que hemos estado dándole vueltas a eso, a la remodelación de la Plaza Vieja, la reubicación del Pingurucho. En fin, han sido tantas cosas que ahora lo tiene uno ya en la mano y como que no termina de dar crédito. Buenas noches, bienvenidos a Conexión Almería. Hasta las 11:30 vamos a estar con vosotros intentando, bueno, pues comentar, debatir, analizar y compartir nuestras reflexiones sobre los asuntos de actualidad de la capital y de la provincia de Almería. Y hoy, precisamente, tenemos que arrancar por este hecho que, como decía, hace una hora, algo más, se ha celebrado en la Plaza Vieja, que es la inauguración. Vamos a escuchar lo que comentaba la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, esta mañana, cuando estaba, digamos, ya en capilla para que se cierre un capítulo que ha tenido demasiadas décadas de dudas, de incógnitas, de dimes, de diretes, de interpelaciones de todo tipo, hasta llegar a la realidad que es el día de hoy, esta nueva Plaza Vieja de la capital. Las autoridades provinciales y autonómicas y al Gobierno de España, a su delegado, que me han confirmado que vienen. Les voy a dejar que digan algunas palabras, lógicamente, y que ensalcen la principal plaza de la capital, pero también de la provincia. Y después de los discursos, pues tendremos una placa que vamos a descorrer y tendremos los himnos. También hemos invitado a los colectivos, a las asociaciones de vecinos que pivotan alrededor del centro histórico de la ciudad. Es un acto solemne, pero sencillo, porque lo que queremos es que la plaza mañana mismo tenga ya dinamización con la noche en blanco. Pues ya tenemos la Plaza Vieja, así que ya podremos disfrutarla y aprovecharla. Saludo a los que hoy están conmigo en esta mesa, conmigo y con todos vosotros. Miguel Cárceles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tony Segura, muy buenas. Buenas noches. Ángel González, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira qué elegante vienes. No me digas que esa ropa es de J. González. Debe ser. ¿Sí? Si no voy elegante yo, a ver. Ya imagino. Bueno, que ya tenemos Plaza Vieja, ya podemos ir allí hombre, menos hacer botellón, que no está muy recomendado por la legalidad vigente, pero por lo menos para disfrutarla. Miguel, venga. Bueno, yo creo que yo bestia pantalón corto cuando este proyecto empezaba, ¿no? Estaba echando cálculos, empezó en torno al año 2000, fue cuando empezó a granjearse a surtir un poco de calor en torno a este proyecto. En el año 2000 yo tenía 16 años, no había hecho la selectividad todavía, hoy que precisamente han salido las notas, ¿no? Tenemos que verlo como un logro. Es verdad que va a ser un cambio radical para la zona, que va a ser un atractivo, por lo menos durante las primeras semanas, los primeros meses, ¿no? Para que la gente visite esa zona rehabilitada, en un espacio que va a quedar muy distinto, muy bonito, muy positivo, que está extendiéndose también hacia el sur, hacia la zona de la catedral, con la plaza de la Administración Vieja, la calle Arraez, todo el entorno, ¿no? que se está remodelando y que se proyecta como una remodelación a futuro. Y bueno, todo eso tiene que redundar en positivo, en el desarrollo urbanístico, en la mejora del casco histórico, en ser un polo de atracción y de dinamización, ¿no? Pero sí que es cierto que deberíamos de hacer un estudio de qué ha pasado y qué no hay que repetir para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado, ¿no? 25 años en una obra no puede volverse a repetir. Tiene que buscarse cuál ha sido el problema. Si es un problema político, buscar responsabilidades políticas. Si ha sido un problema de carácter administrativo, pues intentar mejorar las tramitaciones, que yo creo que es una mezcla de todo. En 25 años el cóctel es de todos los ingredientes posibles.
Y bueno, intentar que esto no vuelva a ocurrir, porque no creo que estemos en condiciones de perder tanto tiempo en mejorar elementos tan sustanciales, tan esenciales para la ciudad como es su corazón, ¿no? Su zona palpitante, donde está el ayuntamiento, pero es también donde palpita toda Almería, porque es donde está en la zona de bares, hay una universidad al lado, hay muchos de los elementos más relevantes de Almería, la Alcazaba, la Catedral, están a 100 metros de esa plaza vieja, y no podemos permitirnos que nuevos proyectos que se vayan a hacer en el entorno vuelvan a ocurrir algo como lo que ha ocurrido en este caso. En el año 2000 hice botellón allí. Lo recuerdo perfectamente, además. Era una plaza donde se huía, ¿no? Pero era una plaza donde tenía mucha vida, una plaza donde se podía de alguna manera respirar el centro de la ciudad. Sobre la plaza, sobre todo, si hablamos de la plaza, vamos a divagar tanto como realmente ha divagado el ayuntamiento a la hora de acabarla, porque es verdad que han sido 25 años para acabar algo, ¿no? 25 años sin perdiendo una identidad, ¿no? Yo no sé al final cómo se celebraba el Día de los Colorados entre obras, ¿no? Y realmente al final era algo emblemático que estábamos perdiendo, porque al final el centro de la ciudad es una cosa que hay que reivindicar. Hay que reivindicar porque todas las ciudades con cierta historia tienen su centro como algo emblemático, y Almería está perdiendo su emblema. Por eso recuperar la Plaza Vieja es recuperar algo de nuestro corazón, ¿no? Ángel. Pues qué importantes son las obras de transformación de los centros de las ciudades, pero qué importante también es cumplir los plazos y hacerlas a su debido tiempo. Efectivamente, lo primero que se te viene a la cabeza es ya era hora. Bueno, ya era hora, ya está hecha. Pero es que, claro, queda tanto por transformar, y ahora mismo se está transformando en la ciudad, que esto es lo primero de muchas transformaciones. Y esperemos que el ejemplo de la Plaza Vieja no sea el ejemplo del resto de obras, porque entonces vamos arreglados. Creo que Almería va a transformarse de una forma exageradamente buena, que va a pasar de pueblo a ciudad, que además no lo tenemos que creer los que vivimos allí, porque el primer paso para esa transformación, aparte del aspecto físico, es que el ciudadano de Almería crea en Almería y se crea en esa transformación interna porque tiene que venir de dentro, y en definitiva que todo vaya a su ritmo, de verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. Yo, al ayuntamiento que tiene esa responsabilidad invigilando de cualquier obra que se hace en el centro de la ciudad, que por favor vigile permanentemente el resto de obras que quedan, porque son muy interesantes, tenemos mucha esperanza, tenemos mucha, de verdad, respeto por cómo va a quedar y esperanza en que todo va a ir muy bien, pero si no se cumplen los plazos no se termina enfadando la gente. Y fíjate que hay que reconocer la valentía de la corporación y de los responsables municipales en tomar decisiones sobre una obra, porque les pueden costar, como ha pasado en otras legislaturas, las elecciones. Pero ya que has dado el paso, ya que tienes esa valentía, oye, ahora tienes que vigilar para que las cosas se hagan en su tiempo y realmente veamos a Almería como todos la queremos. Eso han sido 2,7 millones de euros la inversión que se ha realizado. Ha habido incluso hasta se ha judicializado, Miguel, que recordamos que ha sido un proceso donde además inicialmente había un conflicto entre la Junta, que también tenía que aportar por la propia dimensión y por la cuestión de un bien de interés público, en fin, que había una serie de algo que era un proceso burocrático que se convirtió en una traba política, simplemente porque eran al final de sintonía distinta, ¿no? Son 2,7 millones de euros solo la ejecución de la plaza, ¿no? Pero estamos hablando de un conjunto de casas consistoriales que se nos va a bastantes millones de euros más. Efectivamente, el origen de los primeros retrasos sí son achacables, obviamente, a situaciones de disenso. Pero bueno, recordemos, en el año 2000 en Almería gobernaba Juan Mejino, si no me equivoco. En el año 2002 empezó Santiago Martínez Cabreja, estuvo 4 años, y en el año 2006 empieza Luis Rogelio, después ha estado Ramón, después está María del Mar. Pero bueno, entre medias ha habido también un gobierno socialista, y recordemos que en los últimos 7 años hay un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, es decir, que aquí han pasado todos los colores y se la han visto de todos los colores también, ¿no? Sí. Podemos achacarlo a disensos políticos, pero yo creo que todo trasciende
algo que va mucho más allá, ¿no? Que es la muchas veces incapacidad que demuestra la administración para ser ágil a la hora de responder a ciertas realidades, ¿no? Entre ellas también la ejecución de la obra pública. De todas formas, esta obra es especialmente singular, porque es que, insisto, es que estamos hablando del corazón de nuestra ciudad. Es que yo estoy convencido, decía el compañero que había hecho botellón, ¿no? Yo recordaba, intentando hacer memoria de cosas que hemos vivido allí, ¿no? No solo es pregones, es que la celebración de los Juegos Mediterráneos, que este viernes vamos a celebrar el 20º aniversario, aunque todavía quedan algunos días para que se cumpla ese 20º aniversario. En el año 98, y ahí sí que yo vestía ya pantalón corto pero remangado, donde celebramos la nominación de Almería como ciudad sede, fue en la Plaza Vieja. Donde recibimos a David Bisbal cuando Operación Triunfo fue en la Plaza Vieja, ¿no? O sea, todos hemos tenido algún elemento vital que nos vincula con ese espacio. Y entonces, pues claro, todos estamos singularmente afectados por lo que ocurre allí. Y pasa algo parecido con el Paseo de Almería. Al final, el Paseo de Almería es como el salón de nuestra casa. Todo lo que ocurra allí nos termina tocando de una manera pues muy especial, muy singular, nos toca la piel, porque es donde hemos hecho principalmente nuestros acontecimientos vitales más relevantes, ¿no? Y entonces, bueno, en esa situación no es fácil gestionar obras, hay que ser consciente, hay que tener la mirada un poco larga, especialmente teniendo en cuenta que son obras singularmente transformadoras en la ciudad. Y bueno, también nosotros como ciudadanos pues entender que las obras son dificultosas, que tienen sus efectos, pero luego tienen también sus contrapartidas positivas. Yo lo que espero es que la obra, una vez que habrá, bueno, ya abierto, ya están los vecinos disfrutando de la Plaza Vieja, que se disfrute, que la utilicemos. Es una plaza con muchísima historia, ha sido plaza de toros, ha sido plaza del juego de caña, fue un zoco árabe. En estos 1000 años que tiene, 1100 años que tiene casi Almería, ha sido todo lo posible que puede ser una plaza. Y que sigamos haciendo la nuestra, ¿no? Que siga siendo un espacio en el que los almerienses podamos disfrutar de múltiples maneras, como espacio escénico, como espacio vital, como un lugar de juego, que en el casco histórico, yo vivo en el casco histórico, ¿no? No tenemos grandes plazas donde poder jugar los niños y tal, pues bueno, puede ser un lugar también de esparcimiento, de ocio para los jóvenes, para los chicos, más los niños, ¿no? Y que la hagamos nuestra. Es lo más deseable, ¿no? Que consigamos los almerienses hacerla un espacio pues, que esté en nuestro corazón. Eso es más importante probablemente, ¿no? El hacerla, lo que decía Miguel, el hacerla nuestra, el utilizarla como un lugar donde se pueden hacer cosas, donde se puede acudir a cosas, donde se puede pasear, donde se puede vivir. Al final se trata de que la plaza, o sea, si nos vamos a cualquier otro lugar, y a todos se nos viene a la cabeza que pues la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Que cuando empieza ya a final de octubre y se acaba el Halloween, ya aquello se convierte en Navidad. Y es ahí, cuando el Corte Inglés saca su campaña y cuando la Plaza Mayor empieza a vender gorros, es cuando ya arranca la Navidad, ¿no? O sea, hacerlo un poco eso, que sea un espacio donde se viva Almería. Y además antes la Plaza Vieja estaba como un poquito aislada, ¿no? Porque el entorno no correspondía con el partido que se le podía sacar, ¿no? A la Plaza Vieja. Pero ahora es verdad que el entorno está acompañando. Ahí tenemos el Cerro San Cristóbal, que se ha reformado, que ha quedado precioso, el Parque La Hoya, el entorno de la Alcazaba. Digamos que ya se ha subido, digamos, de alguna forma lo que es todo el tema de hostelería y ocio por la calle Real hacia arriba. Es decir, se ha quedado la Plaza Vieja ya en un sitio muy céntrico, muy conectado, y casi que de paso, ¿no? Para la Alcazaba, para toda esta zona. Y lo que hay ahora es que llenarla, porque es que la transformación física de la Plaza Vieja por sí sola no te tiene que decir nada. Tiene que ser el comienzo de una transformación también de una actividad, y ahí sí tiene la administración que echar mucha leña al fuego, de una actividad dinamizadora para que coja la vida que tiene que coger. En la Plaza Vieja se han hecho conciertos, Tony, no solo botellones. Ilegales, entiendo, claro, pero... Bueno, y todavía era legal. ¿Era legal todavía? Entonces, por ahí te has librado. Eran legales y de hecho se siguen haciendo allí... Cuidado, que tienes un abogado, si necesitas ayuda, Ángel, te echa una mano, ¿eh? Bueno, ahora se siguen haciendo botellones, son institucionales, son de las instituciones, pero siguen haciendo un botellón institucional. Somos los mismos que hacemos botellón, solo que ahora es legal porque hay una marca, una asociación, una empresa o el mismo ayuntamiento haciendo botellón. Sí, pero es muy bonito. Yo tengo muchísimas ganas de... Por lo que estabais diciendo, lo que estamos diciendo, la Plaza Vieja, el centro de Almería, yo lo recuerdo, no sé si es una cuestión muy individual, subjetiva e irreal, no lo sé, pero lo percibía, afortunadamente en pasado, como
algo lejano, algo incómodo, algo, no sé, entendíamos que la modernidad era de la Rambla hacia acá, que aquello era como otra cosa, no había nada que realmente fuese atractivo, salvo los pubs, en los viernes y los sábados, pero no. Y últimamente sí que lo estoy percibiendo de otra manera, ¿no? O sea, realmente ahora acudir pues, a la Plaza de la Catedral o a la Plaza Vieja, en obras hasta hoy, al Cerro de San Cristóbal, acudir a la Alcazaba, a pasear por la Almedina, o sea, me parece que eso ya sí que es Almería, y hasta que creo, tengo una sensación como de que el tiempo que he perdido de no aprovecharlo antes, no sé, se habla de que el centro estaba un poco muerto, un poco lánguido. Al final hay que hacer cosas para potenciarlo, para ayudarle, para llevar a la gente allí. Y no sé, bueno, no También sé. es verdad Es mi sensación, no sé si la compartís o estoy igual que desde el año siendo demasiado nostálgico. 2009 hacia el 2016 la crisis afectó mucho sobre todo al centro de la ciudad. Se vino muy abajo Almería, se vino muy abajo por la tasa de paro y por la inversión pública, pero además sobre todo se notó mucho en el casco antiguo, muchísimo, muchísimo. Entonces, y parte de los retrasos vienen de ahí, pero también existe, la hostelería huyó incluso, y se empobreció Almería y se notó sobre todo en el casco antiguo. Es una época oscura, casi medieval, la que tiene el casco antiguo desde el año 2009-2010 hasta el 2015-2016. Bueno, yo creo que el casco histórico, como en cualquier centro histórico de cualquier ciudad, tiene sus propias crisis que son muy específicas, ¿no? Muy especiales. El casco histórico de Almería es un lugar en el que la gente que ha vivido toda la vida se está haciendo mayor y no está habiendo un relevo generacional porque el espacio no es agradable para vivir. Y me explico, yo resido en el casco histórico, soy el primero que lo utilizo para vivir y hablo de mi experiencia, ¿no? Hay poco comercio porque como cada vez hay menos gente, la gente mayor, que era la que hacía vida en un modo comercial antiguo, ¿no? En el de la compra de todos los días en el súper de la esquina, la frutería, la verdulería, comprar lo justito para el día. Ese tipo de comercio ya no existe porque los que somos más jóvenes y vivimos en el casco histórico tenemos otro tipo de compra habitual, ¿no? Pues vamos al supermercado y llenamos el carro para 2 semanas, ¿no? Eso ya cambia radicalmente la red comercial que hay en el barrio. Y luego, como decía, pues la gente anciana que está muriendo no está siendo suplida por gente local que intente dinamizar. No estaba siendo hasta, efectivamente, hace 5 o 6 años que la cosa cambia, ¿no? A esto le llaman gentrificación los sociólogos, ¿no? Es el efecto negativo de este cambio generacional, ¿no? Que es cuando un barrio se convierte en algo de moda y la gente que vive allí tiene que irse del barrio porque no puede hacer frente, pues, a los costes vitales, ¿no? Pero bueno, también se producen en los momentos de relevo generacional, es cuando se producen estas gentrificaciones, ¿no? Que es cuando la vivienda deja de ser de uno y ya pasa a tener un coste de mercado. En esa situación en la que nos movemos ahora, efectivamente el cambio urbanístico va a ayudar a que el casco histórico sea de nuevo un eje, un entorno atractivo para hacer vida. Tenemos que colaborar entre todos, y entre todos también digo los vecinos, tiene que haber oferta comercial, o sea, tiene que verse negocio, tiene que haber un poquito de que todos veamos la perspectiva positiva que se está viendo en el casco histórico y apoyemos cada uno desde su ámbito, ¿no? El que sea empresario y le apetezca emprender, pues que encuentre en el casco histórico un lugar atractivo en el que hacerlo, ¿no? Y para eso, pues, tienen que haber herramientas públicas, pero también tienen que haber pinchar al privado, ¿no? Para que sea el que se lance a emprender en la zona. Yo la verdad es que creo que en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, está habiendo por fin un cambio en el corazón del casco histórico. En la época de la burbuja inmobiliaria, el crecimiento, el cambio fue en los barrios nuevos y en la zona de la Rambla. Ahora es cuando nos hemos venido de la Rambla a la zona histórica. Y bueno, yo creo que al final toda inversión que se haga en el casco histórico acaba redundando en toda la ciudad, va a ser positiva para todos y todos la vamos a ver con cariño. Así que tendremos que remar en ese camino, que también pues la gente que hace actividad pública vea que por ahí pues lo están haciendo bien, ¿no? Las imágenes de esta noche con la reapertura de la Plaza Vieja yo creo que van a ser un apoyo definitivo, y cuando veamos el paseo terminado y se vea que la actuación urbanística también conlleva cambios sociológicos y la gente vuelve a tomar la calle, pues va a ser el aldabonazo definitivo. ¿Tenéis también esa sensación de que en los últimos años sea...? Yo creo que no quiero decir primera vez, porque yo soy un enamorado de Almería y particularmente siempre he vivido por y para mi tierra. Pero es verdad que ahora empieza, como decía Miguel, empieza a ser atractivo.
Es que ahora el centro empieza a ser atractivo. Es que ya tenemos elementos que atraen a la gente. No solo atrae al vecino de Almería, atrae al turista. Y cada vez se nota que van creciendo los hoteles, los apartamentos turísticos, los pisos que se alquilan de forma temporal para atraer a gente que viene de paso. Pero regulado. Ayer justamente hablamos del asunto regulado. Hay que regularlo, pero no hay que ignorar que los centros de las ciudades también tienen esa tendencia. Tienen esa tendencia cuando lo hacen atractivo, el comercio viene porque también hay más tránsito. Al final el secreto de que haya comercio es que haya tránsito en la calle. Sí, pero para que una frutería venda lo que tiene que tener es vecinos, no turistas. Entonces, bueno, hay algunos comercios que sí que se ven directamente perjudicados, entre comillas, por la existencia del turismo masivo, ¿no? Lo digo, perdón porque te he interrumpido. En Granada, en el Albaicín, los vecinos tienen graves problemas para hacer la compra habitual, la de la docena de huevos y 2 cartones de leche, porque esos comercios pues se están convirtiendo en otras cosas, ¿no? En tetería, en oferta de hostelería, en otro tipo de souvenirs, otro tipo de oferta que cambia y que dificulta la vida diaria, ¿no? Si queremos que el casco histórico tenga vida, está bien, el turismo tiene que ser un acicate, no tiene que ser el complemento, pero lo que tiene que haber es vecinos. Entonces a esos vecinos tenemos que ponérselo un poquito fácil. Sí, y vecinos que compren. Claro, claro. Que compren en las tiendas de barrio, que no se vayan al Mercadona, por decir un supermercado, ¿no? Cualquiera me vale hacer la compra, o que no compre por internet, que hagan la compra también en ese barrio. Pero bueno, igual compran los vecinos, que igual compra el visitante que... Hombre, siempre hay algún apaño que solventar. En un alojamiento turístico que puede cocinar allí. O sea, quiero decir que no hay que estar... Yo no sé, el debate de ayer, la verdad que no sé cómo fue. Pero en alguna comunidad me he encontrado con decisiones ya de la Junta de Propietarios en los que están, como le da opción ahora, prohibiendo la existencia de apartamentos. Ese era el asunto, ¿no? Que los pisos turísticos... porque además ha habido un acuerdo con la Junta de Andalucía justamente pues para regularlo, no recuerdo si el dato era unos 1.400, hablo de memoria aproximadamente, ¿no? Que estaban inscritos y estaban regulados. El problema no son los que están inscritos y regulados, porque esos evidentemente así lo van a estar, ¿no? Y se puede controlar no solo para a nivel de los impuestos y del control financiero, sino sobre todo por las molestias que pueden ocasionar, ¿no? Y hoy justamente además la Junta de Andalucía anunciaba que va a haber una nueva unidad de policía, no sé cuál es el nombre que se le ha dado, que va a estar pues fiscalizando todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, al final, como todo, no se trata de prohibir por prohibir, porque al final se trata de una actividad económica más y habrá gente pues que sí le interese y habrá entornos de bloques donde sí sea interesante, ¿no? Pero es verdad que la generalización de un uso, y sobre todo cuando es fraudulento, no está legalizado y no está dimensionado correctamente, pues genera problemas. De hecho, hay zonas de Sevilla y de Málaga, entiendo que lo conocéis, ¿no? Que ya hay tal... iba a decir la palabra abuso, no sé si es la correcta o no, pero bueno, sobreuso, ¿vale? Sobreuso de ese perfil que genera incomodidades. Pero es por la calidad del turismo, hay que evitar un turismo que haga botellón dentro de los apartamentos turísticos. Ese turismo barato que de alguna manera hace mal a la ciudad, y que turismo de borrachera o un turismo masivo que se convierta como... Hay una zona de Málaga donde tiene un turismo muy determinado de gente muy joven que está destrozando la zona, pero destrozándola literalmente, pero la misma hostelería se está quejando de ese turismo. Han prohibido, por ejemplo, la despedida de soltera y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque es un turismo que no atrae, no tiene calidad, no es un turismo que realmente esté interesado en la ciudad, sino en reventar la ciudad. Por eso al final no debemos de atraer, como vamos por detrás, podemos no cometer los mismos fallos que Málaga o que Granada, y hacer un tipo de turismo más familiar o más cultural, o incluso de compra, ¿no? O de hostelería, pero que sea como nosotros queramos que sea. Bueno, es nuestra ciudad. Yo me va a perdonar, pero a mí me encantaría cometer los mismos errores que Málaga y que Granada. Sí, vamos, a la vista está cómo están los centros de las ciudades de Granada y de Málaga y cómo está el centro de Almería. O sea, que haya que regularlo, indudablemente. Si el crecimiento sostenido siempre ha sido buen crecimiento, ¿no? El descontrol y la falta de regulación es distinto a la prohibición. O sea, vamos a regularlo, vamos a sostenerlo, pero vamos a hacer que crezca, porque necesita Almería, y además potencialmente tiene todo lo que tiene que tener una ciudad para crecer y para ser atractiva turísticamente. Sí, pero hay gente que ya no va a Málaga, ¿eh?
Hay gente que ya directamente dice, yo ya a Málaga ya no vuelvo. Hombre, hay perfiles turísticos que son complicados, eso es cierto, sí, claro. pero yo estoy un poco en lo que dice Ángel, ¿no? Si se potencian los centros, los cascos históricos, ¿no? Si se potencian para el uso del ciudadano, será muy bueno, y como consecuencia de eso llegará luego el otro vértice, ¿no? Y es que puede querer gente que venga a la ciudad por turismo aprovechar también esos servicios que en el día a día tiene el ciudadano. Yo ahí sí es verdad que hay un... De hecho, en realidad estamos viendo cómo aparecen nuevos... Hombre, no son pisos turísticos, pero sí establecimientos hoteleros que están aprovechando casas y edificaciones pues realmente atractivas en lo visual e introducen dentro pues un producto turístico que es necesario. Además, ampliar al final... Joder, hemos visto que también el Gran Hotel Almería ha sufrido una remodelación importante, un lavado de cara espectacular y que también va a permitir que se vuelva a tener un gran hotel ahí, por la dimensión también. Hay un hotel que es maravilloso, que es el Hotel Catedral, pero es un hotel pues un poquito más recogido, con una capacidad menor, que la gente lo disfruta y lo tiene prácticamente en overbooking de manera constante, pero ese gran hotel en cuanto a capacidad pues sí que es importante. Al final hablamos pues eso, de darle el empujón al centro, a la ciudad, a la capital. Pero bueno, en Almería en el casco histórico hay oferta hotelera suficiente y en cantidad, ¿no? Está el Torreluz, está el 3 Estrellas, sí, enfrente es verdad. hay otro hotel, está el Costasol La Perla. O sea, si nos ponemos a tirar del hilo, sacamos 15 Salen hoteles muchas camas en el entorno del casco histórico. Eso es verdad. Los que vienen. Yo creo que Vienen más. lo que sí que tendremos que tener... ¿Para el centro? Ahí, claro, hay proyectos de hotel. Hay un hotelito precioso subiendo para el Cerro San Cristóbal, al lado del Hotel La Perla, subiendo a la izquierda, que es una preciosidad. Un hotel muy pequeñito, pero muy coqueto. Ese tipo de negocio es fundamental para darle caché a una ciudad. Lo que sí que... No, yo decía que lo que sí que... A mí me gusta siempre decir eso de cuando veas a tu vecino las barbas rasurar, por las tuyas a remojar, ¿no? Estamos viendo que se están generando ciertos problemas relevantes, ¿no? Con el efecto que está teniendo el turismo masivo en cuanto a la conversión del recurso apartamento habitacional en un recurso turismo estacional, ¿no? No solo el efecto que pueda tener social en el entorno en el que se desarrolla la actividad turística masiva, sino el efecto que tiene también en la escasez de vivienda. En Almería hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda en calidad en un entorno, no estoy hablando de... Vamos, que no estoy diciendo en el centro, sino en un entorno de 10 kilómetros a la redonda de la Plaza Vieja, que tienen que irse a municipios del exterior, ¿no? A Benadú, a Vícar, a zonas bastante más alejadas, porque no pueden sostener un alquiler o una compra a los precios actuales de mercado. Pero eso no tiene nada que ver con el turismo, vamos. Es un añadido más, es un efecto. Yo creo que el recurso vivienda es uno. Y me encanta poder rebatirte algo, porque al final estamos aquí todos cogidos de la mano y nos falta darnos besos y también tenemos que discutir. Nos falta hacer el cancán, así la patita para arriba, para allá. Ojalá tuviéramos ese problema realmente porque hubiera un turismo que hubiera subido el precio de la vivienda. Ese no es el problema en Almería, hay otro. Y desde luego puede influir en un futuro. Claro, pero que son muchos elementos, ¿no? Falta de promoción, con carácter general, problemas con la rehabilitación, o sea, todos los elementos al final acaban sumando un trocito de la tarta y luego tenemos el pastel completo, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta, que también un uso masivo del apartamento turístico también es un elemento a tener en cuenta. En otros sitios está ocurriendo de una forma muchísimo más elocuente que lo que está pasando en Almería, ¿no? Pero que lo tengamos en cuenta, que también puede ser un coadyuvante. Pero si me permitía hablar bien de Sevilla, aquí en un programa de Almería, Sevilla tiene un crecimiento turístico muy interesante, de verdad, que Sevilla no es Málaga, y Sevilla tiene y ofrece un turismo de calidad, y es verdad que va a tener su zona un poco más de medida. Tiene muchísimo turismo de calidad, funciona muy bien, la hostelería va fina y es una maravilla. Es una maravilla cómo funciona el turismo en Sevilla comparado con el turismo malagueño. Yo por cuestiones familiares conozco muy bien Málaga, y en el barrio donde vive mi familia hay, pues, en una misma calle, la calle Arango, por te pongo un ejemplo, que está cerca de la calle Mármoles, pues había 15, 16 negocios de comercio normal, minorista, de barrio, ¿no? Frutería, pescadería, una cafetería, una farmacia, una tienda de animales, una juguetería.
todos se han cerrado y todos se han convertido en bajos destinados al apartamento turístico. Bueno, eso dificulta la vida en el entorno, ¿no? Y no estamos hablando del casco histórico de Málaga, estamos hablando de barrios que están ya más allá del río. Yo no quiero que eso pase en Almería, porque en el momento en el que eso pase, nuestra vida va a ser mucho más difícil, porque no vamos a poder hacer la compra de un modo normal, vamos a tener que ir, yo sé, como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen que coger el coche para ir a comprar un sacapuntas. Yo no quiero eso, porque nuestro estilo de vida mediterráneo no es ese. Entonces, bueno, todo en su justa medida es lo razonable, ¿no? Bueno, yo no voy a estar de acuerdo. Yo creo que tendremos que pasar de tema, ¿no? Pero no, tengo que hacer una pausa porque tengo a Ángela que me está diciendo ya, no voy a estar cuando empieza a pulular. No voy a estar de acuerdo contigo porque en Almería no tienen nada más que irte al casco histórico. El comercio que hay son 4 comercios aislados. Si viene turismo y se llena el casco histórico con turistas o con ocupantes o con visitantes, lo que va a hacer es florecer el comercio, no te quepa la menor duda. Que efectivamente habrá una transformación de un comercio muy tradicional. Bueno, es que yo como comerciante también, porque tengo esa otra vertiente comerciante, te tengo que decir que nosotros, los comerciantes tradicionales, tenemos que no perder eso que nos caracteriza tanto como comerciante de barrio, como comerciante tradicional, pero también tenemos que transformarnos y adaptarnos a las circunstancias del mercado actual, prepararnos para la transformación de la ciudad, prepararnos digitalmente para que nuestros negocios crezcan, se modernicen y se adapten a las necesidades y ofrecer lo que teníamos antes, pero ofrecer también con lo que viene ahora, ¿no? Y es que la transformación del comercio se va a dar sí o sí, ya se está dando, pero se va a dar sí o sí, independientemente de que haya más o menos turismo, porque para sobrevivir necesitamos transformarnos, ¿eh? No te quepa duda. Bueno, pues me parece maravilloso todo lo que estáis contando, pero tenemos que hacer una pausa porque estamos justamente, si partís el pastel os salen 2 trozos así más o menos equilibrados, pues eso es lo que creo que hoy vamos a intentar conseguir. Así que hacemos un alto en el camino y a la vuelta seguimos en nuestro Conexión Almería de hoy jueves.